Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos a este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Con mucho gusto les damos la bienvenida hoy que es martes 6 de junio, no, 6 de julio del año 2021. Y bueno, pues estamos ya aquí listos hoy como buen martes, saben ustedes que es el espacio que corresponde a Palabra de Hombre. Continuando con la conversación que dimos inicio el día de ayer al respecto de esto, bueno, ya lo comentábamos ayer, este concepto muy traído recientemente, pues ahorita rápidamente hago referencia, cuando menos a la última década, las últimas 2 décadas con fuerza, pero bueno, también dábamos ayer la introducción de cómo desde finales del siglo XX se viene ya utilizando utilizándose este concepto de lo políticamente correcto, y en tiempos recientes a lo que quería hacer referencia es cómo se ha vuelto ya parte, digamos, del decir popular, la jerga común que escuchamos cotidianamente. Y en el sentido, sobre todo, de ser ya en algunos sectores de la población, me parece que incluso una bandera con la que, bueno, sí, con la que se presentan una serie de elementos en la cultura, y además también me parece que es una suerte de instrumento, no solo bandera, sino una suerte de instrumento a modo de instrumento con el cual incluso se hacen juicios sobre distintas manifestaciones del sujeto, de lo subjetivo y más allá de eso, vaya, de la cultura misma. Instrumento y bandera, digo, con lo cual pues se hacen hoy en día muchos juicios de valor al respecto de las manifestaciones subjetivas. Dado lo cual, decíamos ya desde ayer que es por ello también la importancia de que abordemos este tema, abordemos este concepto y claro, como bien lo saben, querido público, no en un sentido común y popular que podemos escuchar, que podemos investigar en otros lugares, sino en este nuestro espacio es desde el fundamento psicoanalítico y también siempre buscando, digamos, la originalidad en el trabajo, en la conversación, a manera de poder proponer y poder gestar junto con ustedes eh, creaciones, contenidos siempre nuevos, siempre originales. Entonces, el tema de hoy, dándole una particularidad a lo ya iniciado ayer, es la exageración, ser correctamente político y no políticamente correcto. Entonces, pues bueno, querido público, sean bienvenidos. Sus comentarios, sus opiniones de ya las esperamos y las recibimos con mucho gusto para hablar de pues esta propuesta que traemos el día de hoy. Ser correctamente político y no políticamente correcto, dándole lugar también a algo que ayer mismo también comenzábamos a tratar en la conversación y es la exageración. Otra forma también con la que muy comúnmente se juzga la manifestación subjetiva hoy en día. Bueno, dada esta breve presentación, démosle una muy cordial bienvenida a a los hombres, por supuesto, que hoy estamos aquí para dar contenido y animar esta conversación. Comienzo directamente desde Francia, que ya está muy listo nuestro querido compañero, el señor Alberto Lozano. Bienvenido. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, a ver qué podemos hacer de lo correctamente político y no de lo políticamente correcto. Este, ese juego de palabras, cuando uno lo empieza a pensar y a pensar, hasta se hace uno bolas, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que nos puede llevar a pensar que qué sería lo correcto. En fin.
Estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente. Muy bien, muchas gracias, Alberto, bienvenido. Como también bienvenido, ya lo saben bien, querido público, allá en la bella airosa Pachuca de Soto, ¿verdad? Nuestro querido colaborador, colega Einar Hernández. Así es, mi querido Germán. Aquí estamos también con el querido público, mis queridos colegas, y puestos pues a sostener lo correctamente político. Para mí no es una simple inversión de las palabras, es decir, tomar lo políticamente correcto e invertirlo. En ese sentido no sería un juego de las palabras, sino creo que cuando la doctora nos lo propone como una premisa, más bien diría como un fundamento, para mí sería poner sobre la mesa que lo correctamente político sería llevar los fundamentos, más bien la ética del psicoanálisis a estos programas de radios que siempre he estado. ¿Qué quiero decir con esto? A los psicoanalistas no nos viene bien, no nos convendría, bueno, no sé si tenga que ser una especie de conveniencia, pero al psicoanálisis, a los psicoanalistas no nos viene bien ser políticamente correctos, porque sería traicionar la ética del psicoanálisis, sería echar abajo su filo cortante, ese carácter subversivo que es propio del psicoanálisis y que con él nace, con él se crea. Y me estoy refiriendo a que el psicoanálisis es el único discurso que le señala a los otros discursos lo que ellos se ocultan. No si están bien o si están mal, sino lo que ellos se ocultan. ¿Y qué es lo que hemos visto en la modernidad, en la contemporaneidad, lo que los discursos proponen? Pues precisamente que se acabe lo que yo podría decir que es la verdadera naturaleza humana. Es decir, los psicoanalistas sabemos que estamos gobernados por una pulsión que no es ni gobernable, ni educable, ni psicoanalizable, que esta pulsión irrumpe, que es siempre intensa, su carácter es ser intensa, y que, bueno, pues justamente nos la tenemos que ver siempre con eso, ¿no? La parte del conflicto humano, pero que eso es lo verdaderamente humano, lo propio del ser humano. Entonces, creo que ser correctamente políticos es, lo puedo deducir del decir de la doctora, es justamente que todo acto humano hay ahí una política. Entonces, pues sí, en esto estamos, ¿no? Bien puestos. Así es, Einar. Muy bienvenido, por supuesto. Y también una cálida bienvenida a nuestro querido colega en la Ciudad de México, Misael Montes de Oca. Hola, ¿qué tal? Sí, espero que me estén escuchando porque tuve algunas dificultades ahorita para entrar. Pero en esto que venía señalando Einar, creo que también ha formado parte de los programas, ¿no? Desde que iniciaron hace más de un año, el cómo se ha jugado justamente el discurso psicoanalítico, también por supuesto la transmisión en CIEL, en el Centro de Investigación de Estudios Lacanianos, de ninguna manera se, se acalla y por supuesto no se deja callar en aquello que siempre hay que señalar desde la ética del psicoanálisis y que hemos tenido diferentes comentarios y encuentros, ¿no? Con nuestros radioescuchas, con colegas de otros países donde nos han tratado justamente de corregir, ¿no? De que nos volvamos políticamente correctos incluso en el psicoanálisis y justamente porque el psicoanálisis cuando apunta a develar una verdad, obviamente una verdad no toda, pero a develar algo que está en juego en el discurso, en los discursos, en los temas que se han venido trabajando, por supuesto que va a causar incomodidad, ¿no? Que es lo primero que se comienza a movilizar, pero más que una incomodidad, yo creo que también se ha creado un impacto, ¿no? Creo que si los
programas no tuvieran ese efecto trascendente de impacto que finalmente es jugársela desde la ética del psicoanálisis, entonces, pues bueno, no tendríamos, no tendríamos nada que hacer aquí, ¿no? Creo yo. Es decir, señalo esto porque no lo hemos encontrado en las mismas transmisiones, ¿no? También con esta corrección política, ¿no? Y que bueno, por supuesto que es algo que no se puede acallar, como bien lo señalaba ahorita Einar, en relación con la pulsión. Entonces, no sé por dónde comenzar, por dónde continuar. Ujú. Pienso, Misa, el cómo parte del título de hoy, hablar de la exageración, es efectivamente una manera en cómo se llama y se impone, o al menos quiere imponérsele hoy en día a los sujetos, esta imposibilidad de la manifestación subjetiva. El hecho de, vaya, lo relaciono con lo que ya introducen ahorita ustedes, tanto usted, Misa, lo menciona, Einar, por supuesto, la cuestión, la introducción de la pulsión, lo pulsional, y sobre todo lo relacioné por cómo dijo Einar sobre el carácter intenso de la pulsión. Entonces, como una característica del tiempo, estaba yo pensando, es esta exactamente el que cualquier forma y cualquier manifestación subjetiva que se registra con intensidad, entonces de inmediato es señalada como exageración. Y a lo que voy es el carácter que esto tiene de imposición sobre los sujetos en cuanto a que manifestarse de esa índole está hoy en día prohibido. Es del orden pues sí, le cae de inmediato una suerte de veto, una prohibición, y haciendo justamente este llamado siempre a un estado políticamente correcto, me parece también una suerte de normalidad o de querer normativizar la conducta en los seres humanos. Y que bueno, como analistas sabemos que al nivel de la conducta, bueno, algo de eso puede ser alcanzable, se propone incluso desde el ámbito educativo en los menores, pero que en el fondo sabemos que es en la dinámica de lo pulsional del orden de lo imposible. Entonces, cómo estos conceptos que hoy circulan y circulan con mucha fuerza a nivel impositivo sobre los sujetos, me parece como lo único que quieren hacer o logran hacer, es una especie de asfixia en la manifestación subjetiva de los seres humanos. Y bueno, y a lo que voy con esto es los efectos, los efectos que en la clínica, eso sí nosotros recogemos lo que escuchamos como consecuencia de este intento de asfixia o de aplastamiento de lo subjetivo a través de una corrección política y de el querer acallar con expresiones como no exageres o llamar a que no se presenten las exageraciones, pues simple y sencillamente pues, porque en la sociedad se quiere como que todos seamos normales, digamos, todos iguales, todos parejitos. Pero además, aunque se lograra a nivel de la conducta, como usted lo mencionó, Germán, bueno, sabemos que la conducta siempre es mentirosa, ¿no? La conducta es engañosa. Es decir, en eso los conductistas, los terapeutas de las terapias, valga la redundancia, cognitivo-comportamentales, pues son graciosos porque de verdad creen que al modificar la conducta, pues ahí hay un cambio, ¿no? Cuando sabemos que la conducta es mentirosa, es engañosa, ¿en qué sentido? Pues yo puedo representar aquello que me conviene representar en el momento, ¿no? La famosa hipocresía. Es decir, yo puedo hacer esto, digamos, voy a un ejemplo como muy sencillo, lo que se ve o lo que se escucha en las relaciones de pareja, cuando la mujer le demanda al hombre que pues él ha cambiado, ya es distinto, ya no es como al inicio, y entonces el hombre ahí puede representar la conducta de un cambio, ¿no? De mejorar, pues que si la quiere, que pues va a mejorar, va a cambiar, hasta se lo puede incluso decir así, ¿no? Y empieza a tener sus conductas, sus cambios de conducta. Pero sabemos que pues eso no se va a sostener porque justamente la conducta
es una forma de representar lo imposible de representar. Es decir, es una forma de ya tramitar aquello que el sujeto no soporta develarse a sí mismo, que por ejemplo en este caso podría ser, no la amo, la dejé de amar, ya no siento nada por ella. Entonces, aunque se lograra por estos discursos una homogenización, una normativización, como usted dice, a nivel de la conducta, bueno, sabemos que pues eso no deja de ser falso. No se sostiene por ningún lado. Sí, y en el caso de los, como bien lo dice, en el caso de los hombres es lo que ha venido manifestándose cada vez más, ¿no? La representación, más no una postura, ¿no? Y qué mejor que ampararse con lo políticamente correcto para seguir aparentando y encubriéndose, me refiero a los hombres, y no jugándosela en los temas o en las, digamos, en lo social, ¿no? Me refiero, por supuesto, con esto a lo que se ha venido señalando en los programas de por qué el hombre calla o por qué callamos frente a las marchas feministas, ¿no? A la imposición de las nuevas masculinidades, como se las ha llamado, ¿no? De que ahora te tienes que comportar de esta manera correcta, porque esta es la nueva manera que se dicta de conducta para los hombres, ¿no? La conducta correcta a partir del feminismo, ¿no? Cuando debajo de eso, podríamos decir, corre eh, eso que no se puede representar, pero que está actuando. Uh-huh. Y aquí me quiero referir puntualmente a la agresión, que en algún momento la agresión va a tener que encontrar su lugar nuevamente. Es decir, a la agresión que le es propia al hombre, a la fuerza que le es propia al hombre, a la virilidad que le es propia al hombre. Y menciono estos como formas de en cómo se va a manifestar esa intensidad del hombre cuando no es políticamente correcto. Porque, bueno, jugar a lo políticamente correcto para el hombre, bueno, pues le ha venido bastante bien, ¿no? Porque así, pues puede navegar con la bandera de ser hombre feminista, ser un buen hombre, pero pues más bien es una conducta pusilánime, ¿no? Es decir, como bien lo decía usted, Einar, pues bueno, es una representación, un teatro, un montaje. Uh-huh. En ese sentido me gusta más, en el sentido de la representación, me gusta también el montaje que se hace, ¿no? Para ocultarse a él, que pues, realmente no se la quiere jugar y no quiere tener una postura frente a algo que lo está cuestionando, ¿no? Y en el caso del hombre, bueno, pues siempre se le ha, o bueno, parte de nuestro mundo, digámoslo, eh, ¿cómo podemos comenzar? Las ciencias, la política, eh, las mujeres, por supuesto, el dinero, en fin, todo eso que anima a un hombre a estar en el mundo, ¿no? Pero que, bueno, pues eso se ha venido cancelando porque ya no es dominio del hombre, ya no es correcto que lo sea de esa manera. Ujú. Entonces, creo que la representación que usted señala, Einar, en el caso de los hombres ha tenido una repercusión bueno, importante y que cada vez más ha tenido efectos en cómo el hombre, creo que más que una hipocresía, aquí me gustaría decir que es un pusilánime, ¿no? En relación con no jugársela en tener una postura, ¿no? En el mundo, en cualquier aspecto, que se le puede demandar al hombre que sea hombre, ¿no? Y que además es algo estas son características que esperamos justamente del hombre y de lo masculino. La postura, que tenga la postura, que tenga opinión. Algo que ayer estábamos introduciendo era el texto, bueno, citábamos el trabajo de este filósofo norteamericano, Alan Bloom, y la crítica que hace al modelo educativo estadounidense en cuanto a las consecuencias que ha traído en los jóvenes de esta forma, digamos, de la apertura que cada vez más hay en los jóvenes, y digo así la palabra porque en el texto mismo está entrecomillado apertura, dando pie a que en términos ya
muy generalizados hoy en los jóvenes, y no solo en los jóvenes, sino en la comunidad, este, digamos, parte de lo políticamente correcto es que haya una apertura hacia las opiniones. Estoy asociándolo con que también el trabajo que hemos hecho, por ejemplo, sobre los trans, la transexualidad hoy en día, recuerdo el concepto que mucho se dice en ese discurso, que es el de la diversidad, y todo lo concerniente a la manifestación lésbico-gay. Desde ahí, cómo se ha dado mucha importancia al uso de la palabra diversidad y un llamado permanente a que lo que es esperado en la sociedad, lo que es esperado es que tengamos una apertura hacia las manifestaciones, cualesquiera que sea de los sujetos. Digo esto porque ahorita lo que usted menciona, Misa, es que este discurso efectivamente borra el que un sujeto tenga un lugar en la sociedad, tenga un lugar en la cultura por su decir, por su propia palabra, por su opinión, cualquiera que ésta sea. Y a lo que voy es que incluso lo esperado sería a que fuera incluso diferente de la masa, diferente del orden, en tanto que sabemos desde el psicoanálisis que si hay algo del orden de lo imposible es que los sujetos seamos estándares en el pensar y ni qué decir en el sentir. Entonces, lo que usted enfatizaba, Misa, particularmente representativo del hombre, que es su postura, que es su opinión, cómo queda diluida porque es mañosamente acomodado hoy en día, se acomoda mañosamente en subirse a la ola de la apertura y también en el respeto, digamos, de la diversidad, pero cómo estas circunstancias paradójicamente lo que hacen es borrar, y de eso se sirve para borrarse en el jugársela con su opinión, jugársela con aquello que lo haría distinto a cualquier otro, distinto, digamos, entre los hombres y sobre todo en relación con las mujeres. A lo que iba es también en relación con la mujer, porque en algo que usted decía, montándose el hombre actualmente en la apertura y la diversidad, es una forma mañosa de allegarse también a una relación con las mujeres sin entrar en relación con la mujer, manifestando y poniendo claramente su radical diferencia con ella. Sí, desde ser hombre, ¿no? Sí, sí, La sí, mañosería sería esa, ¿no? exactamente, porque lo que efectivamente, cuando digo mañoso es que eh, diluye, se diluye él mismo en ese ser hombre, en los valores que lo representarían como tal. Pero entonces estamos, bueno, si lo seguí bien, de fondo hay un estándar que impone lo políticamente correcto, y en el caso de los hombres, es este aplastamiento que hemos venido trabajando, que hemos venido señalando. Eh, el aplastamiento me refiero al silencio, el que ha entrado el hombre en relación a la manifestación de su virilidad, que por ser estandarizada como eso no, es decir, como algo negativo, como algo que hay que quitar y borrar de la virilidad, ¿no? De la masculinidad, vaya, de ser hombre. Eso es lo que ya no tiene lugar por no ser políticamente correcto. Y aquí entiéndase bien que me estoy refiriendo a toda la gama que puede tener la manifestación de la virilidad en los hombres y no al abuso del poder que también ha formado parte este, vaya, de la lucha feminista, ¿no? No me estoy refiriendo al abuso del poder, sino Ujú. a toda la gama de manifestaciones que puede tener un hombre desde su virilidad. Ujú. Y que eso es lo que se ha querido estandarizar como eso es lo que ya no es conveniente para un hombre. Ujú. Ujú. Y que ha sido todavía cruelmente impuesta a los niños, ¿no? Cruelmente porque, bueno, no se canaliza la postura de un niño que se está manifestando como, bueno, con su postura, vaya, la está creando, la está forjando, sino que eso es lo que se empieza a aplastar por lo políticamente correcto, por cómo ahora ya se juega también en la educación, ¿no? Se juega en las ciencias, en la política, en fin, pero en la educación de los pequeños es algo que también está siendo fuertemente establecido, ¿no? Ujú.
Y que bueno, Ahí yo nada más precisaría algo, perdón, sí, Alberto, sí, nada más. Que justamente si el hombre toma postura, es decir, si se hace cargo de ser hombre y de su masculinidad, justamente lo que no puede separar es que pueda llegar a un abuso del poder. Es decir, ser hombre, mm, tener una masculinidad, sostener una virilidad, no lo quita de la posibilidad de que justamente haga un abuso de ese dominio que justamente la masculinidad lo va a llevar naturalmente a ejercer, ¿no? Un dominio, a tener un dominio sobre lo que él desea, quiere, ama, quiere poseer, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no sería digamos, el separarlo, ¿no? Sino más bien que se haga exacto, cargo de que puede caer en eso, que está en riesgo de eso, claro. pero que Sí, se no, haga porque si no cargo de sería una eso. moral, ¿no? Exacto. Si no, Sería ser sería una políticamente moral. correctos. Exactamente, qué bueno que lo señala así, porque se puede, exacto, se tiene que hacer cargo de eso. Sí, Ujú. de que al tomar una postura tengo que hacerme cargo de las consecuencias que vendrán. Y nada más quiero subrayar esto. Y eso es lo que los discursos actualmente no piensan, que los desenlaces, las consecuencias que trae el introducir X o Y discurso y que el psicoanálisis, eso es algo que siempre ha contemplado en su práctica, en su quehacer, en su pensamiento. Como las acciones no solo son, por supuesto, responsabilidad del sujeto que las ejecuta, sino además trae consecuencias. Entonces yo diría muy rápidamente, ¿cuál es la consecuencia de que el hombre ahora se haya acomodado a lo políticamente correcto? La degradación. Los hombres degradados, o lo que usted decía en otra línea, Misa, hombres pusilánimes, ¿no? Que no se la juegan en esa postura. Sí, pero aquí hay algo más. Ahora, Ah, ok. yo quisiera decir algo. A mí el simple hecho del enunciado, a mí me llama la atención porque es como si esto mismo, o pronunciado así, dicho así, toma una dirección. Debemos de tomar una dirección porque si no, entonces no estamos dentro de lo correcto. Exacto. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que qué es lo que estamos incluyendo ahí? Que no hay ninguna libertad. El hombre no tiene ninguna libertad de hacer de otra manera, porque entonces sale de lo correcto. Y eso correcto, pues ¿en qué? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto ahí? Porque lo que nos determina es que sea correcto. Y entonces todos queremos ser correctos. Y en ese sentido, entonces actúa ahora con ese tipo de cómo el hombre tiene que ser correcto conforme al discurso femenino que le está criticando toda su agresividad. Claro. No, y toda la capacidad y posibilidad creadora desde esa intensidad, ¿no? Y que ahí, algo que quisiera ampliar es de cuando Alberto dice qué es lo correcto, bueno, pues ahí también cae o se desliza él, que cada quien puede entender lo correcto como se le dé la gana. ¿A qué me refiero? A que, bueno, como estamos influenciados ahora por los discursos democráticos, tanto mi derecho como el tuyo son válidos. Entonces, tú me puedes decir qué es lo correcto, pero yo tengo mi concepción de correcto y te lo voy a imponer. Y si no me aceptas, si no eres correcto conmigo, políticamente correcto, estás en mi contra. Entonces se hace Pero un verdadero, sí, eso es lo mismo que pudiésemos, cómo pudiésemos nosotros darle cabida a la pulsión, porque claro, justamente es en eso mismo que uno u otro, no sabemos quién, pero uno va a manifestarse de manera diferente y va a hacer ruido, claro, aunque se le tache de incorrecto, va a hacer ruido, algo no le va. sí, Pero incluso, Alberto, pienso que ojalá y así fuera, porque me estoy refiriendo, ojalá y así fuera el hecho de que hubiera una manifestación de la diferencia. La cuestión es que hoy en día cada vez menos
nos damos cuenta de eso, o cada vez menos hay esa manifestación de la diferencia. Por lo que también decía usted hace un momentito, Misa, sí, o sea, digamos que el fundamento democrático daría pie exactamente a que haya divergencia en las opiniones, a que hubiera diferencias y entonces que hubiera desacuerdo. El presidente mismo ayer ayer Sí. cuando lo intenta engatusar, increpar, ¿cómo se llama? Jorge Ramos, Ujú. este sujeto, el presidente mismo le dice, bueno, sí, pues dado que estamos en una democracia, podemos tener divergencias y es lo esperado que haya divergencia y diferencia de opiniones. Me gustó mucho el soplamoco que le puso el presidente cuando le dice que ya había degradado el nivel del debate, cuando Jorge Ramos simplemente estaba haciendo alusión a, creo que a una cifra o a un dato ya viejo, digamos. Entonces el presidente le dice, ay, o sea, por favor, eso ya, vaya, le señala que estaba ya disminuyendo o degradando el nivel del debate. A lo que iba, Misa, es que ojalá que hubiera esta manifestación así abierta, clara de la diferencia. Lo que yo veo más delicado es que en esta fuerza que va cobrando lo políticamente correcto, es que incluso la diferencia cada vez menos tiene lugar. ¿Por qué? Porque en cuanto uno, me imagino, digamos así, una conversación, un grupo de personas, un grupo de hombres. En cuanto hay alguno que manifieste una diferencia, cada vez más el impulso es a llevarlo nuevamente al redil, digamos, llevarlo al discurso y, digamos, adiestrar, amaestrar a que seamos simplemente repetitivos y repetidores del discurso que es políticamente correcto. Entonces, cada vez más la diferencia es oprimida. Lo pienso también con el ejemplo que usted ponía en el caso de los niños. Sí. El niño en la manifestación de su diferencia, lo que tenemos que esperar es que lo haga de manera violenta. Y la manifestación de la violencia en el niño, hoy de forma inmediata, es acallada, con una situación tan radical como incluso los diagnósticos feroces en las escuelas de que ese niño tiene TDA, de que tiene que ser llevado de inmediato a un psicólogo, a un tratamiento, y donde muy probablemente lo que se espera es que sea medicado para que su comportamiento apacigüe. Entonces, digo, ojalá hubiera lugar a la diferencia, pero pues hoy en día de eso no se trata, es acallar eso a como dé lugar. Sí, ¿Qué es? pero yo lo que quería hacer referencia es que sí, se trata de acallarlo, de apaciguarlo, de dominarlo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Es más, con la historia de Freud, que eso que se trata de dominar es indomable. De todos modos, el que va a estar medicamentalizado, algo hará psíquicamente que irá Exacto. más allá del medicamento. ¿Y qué va a pasar? Se va a volver a manifestar. Sí, abandonan el tratamiento finalmente, dejan de ¿Sí? tomárselo o hacen lo que sea con el tratamiento. Eso nada más es encubrir. En Creo esta línea que que va mencionando. esto de lo acallado, de lo que estamos en ese periodo, pero no porque estemos en eso, no haya manifestación. Sí, es lo que señalaba Einar al inicio en relación con la pulsión, ¿no? Ujú. Einar, Sí. ¿ves que Sí, le estoy aquí dando estoy, la nada más que palabra? tenía el micrófono apagado. No, y además yo agregaría o retornaría a aquello que la doctora Heiser ayer también introdujo muy bien. Es decir, sí es verdad que la pulsión es imposible de gobernar, de educar, de psicoanalizar. Pero además retornaría a aquello que la doctora nos transmite muy bien, cómo para el mismo sujeto hay algo, hay vivencias imposibles de que él o ella las comprenda, las entienda, las nombre, las tramite, las verbalice. Es decir, incluso para el mismo sujeto, a eso me refiero con regresar, ¿no? Para el mismo Claro. sujeto hay algo del orden de lo imposible que él pueda decir qué le sucede, qué le ocurre, qué le está pasando, por qué cometió ese acto, ¿no? Es lo que ayer la doctora nos transmitía muy bien. Entonces, bueno, eso es justamente lo que no se toma en cuenta.
se hace una estupidez de que, bueno, pues es posible tener una sociedad democrática, una sociedad incluyente, porque ahora también es el término, ¿no?, que corre por todos lados, ¿no? Ser incluyentes, la inclusión, y que, digo, yo la veo mucho en el sistema educativo, cómo todos tienen que ser inclusivos e incluyentes. Bajo el supuesto de esto que usted decía, ¿no?, de que existe una diversidad y hay que aceptarlas. Pero tiene su paradoja porque, como bien lo decía Germán, ahí más bien, justamente lo que no se va a considerar es la diferencia y la diversidad, sino más bien es un aplastar, que el otro no piense, que el otro no sienta, que el otro no se exprese, y sobre todo, que no escandalice con aquello que ni él mismo comprende de sí mismo. Entonces hay que acallar, como ayer bien lo decían, todo eso. Sí, creo que estamos en la línea de esta condensación. Bueno, desde mi punto de vista es una condensación, claro, lo que la doctora plantea como la sexualidad no tiene lugar en lo social, ¿no? Es decir, Así es, creo que así es. estamos, Ajá. al menos el esfuerzo es ay, ¿cómo se dice? De silvanar, bueno, ir quitando hilos poco a poco de esa condensación, que no es cualquier condensación, la hemos trabajado muchísimo, al menos yo desde que estoy, o que formo parte del centro de investigación. eh, la sexualidad no tiene lugar en lo social, es esto que usted también venía diciendo, Einar, de cómo recogemos los analistas las experiencias indecibles, ¿no? Para que el sujeto pueda decidir qué hacer con eso. Primero, hacer el enorme esfuerzo de ponerle palabras, ¿no? Y que la corrección política en este título, también condensado de la exageración, de no, estás exagerando, no, esto que tú sientes no lo puedes sentir porque no es el momento, ¿no? No es el momento adecuado, no es la forma en cómo se debe de sentir, porque hasta allá está llegando, este es el alcance de la corrección política, ¿no? Y que lo que queda no dicho, que también lo señalaban allí en el programa, pues va en el sentido, no nada más de a la persona la puede entristecer, la puede enfurecer, sino que sabemos que eso va a tener efectos porque va a volver al sujeto, ¿no? Lo que no está, digámoslo así, no lo voy a decir de manera muy concreta y un tanto gruesa, lo que no está, digamos, puesto afuera en el sentido de la pulsión de muerte, vuelta hacia la persona, hacia la propia persona, uh-huh, eso no dicho, uh-huh, va a tener efectos, digamos, pues, de gran alcance, pero yo aquí lo que les señalo es en el sentido de la pulsión de muerte. De lo que Freud dice, que a mí me parece genial en esa expresión de que nos dice que, bueno, es mejor la expresión de la agresividad, ¿no? A que si eso se acalla, porque eso va a volver al sujeto y lo va a ir deshaciendo. Bueno, esas no son palabras de Freud, obviamente, sino que va a tener efectos en él, porque no está puesta afuera y la pulsión de muerte al interior, como lo dice Freud, es muda, es decir, para localizarlo, para ponerle palabra, para que eso se pueda decir, para que eso se pueda poner en acto, tiene sus alcances, ¿no? Bueno, esto lo señalo de esta manera por lo que decía de los niños, ¿no? De que en aras de la corrección política, eh, en particular a los niños varones, si se les quiere corregir por un buen camino de no manifestar libremente su agresión y que eso se pueda canalizar o que se pueda dirigir hacia otra cosa, uh-huh, el acallamiento de eso, bueno, es lo que decía Alberto en relación a todo lo que puede gestarse. Él mencionaba TDA o TDAH, por ejemplo, pero puede haber otras manifestaciones como las famosas pesadillas, ¿no? En la noche o el estar viendo sombras, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que se manifiestan en la infancia, ¿no? Porque justamente lo que se quiere acallar por insoportable, porque los padres no lo soportan, es decir, me refiero a no le dan un soporte a eso, uh-huh, y porque no saben qué hacer y porque están contaminados, por así decir, por lo correctamente, por lo políticamente correcto,
Ya no hay lugar de eso en lo social, ¿no? Y me gustó la expresión de Alberto de una dirección impuesta que cancela. Yo ahí le agregaría que cancela la creatividad, ¿no? Y qué mejor expresión de la subjetividad que somos creadores a cada instante, me refiero desde lo pulsional, que al inicio también decía Einar, ¿no? Ujú. De cómo eso se va a manifestar, sí, en conducta, en fin, pero siempre está, siempre, siempre, siempre. Entonces, ahí es donde la corrección política cae como, bueno, para, para nosotros, por supuesto, me refiero a que cae porque no va a tener ningún efecto duradero. Tiene un efecto desastroso, que es el que estamos diciendo, pero a largo plazo, bueno, pues se va a deshacer, ¿no? Ujú. Y yo agregaría, Misa, lo que usted dice de que cancela la creatividad, yo agregaría que cancela el pensamiento. Y el pensamiento del cual nos hacemos cargo los psicoanalistas y que Freud fue lo que introdujo en su revolución, que hay pensamientos inconscientes. Es decir, justamente lo que se quiere acallar es eso. Cuando Freud dice que hay pensamientos inconscientes, pues abre un nuevo mundo en el sentido de que el ser humano tiene un deseo que el cual a él mismo lo sorprende, lo conflictúa, lo lleva a no saber qué hacer con eso, pero que lo siente, lo vive, lo padece, lo puede enojar, lo puede entristecer, y creo que eso es lo que también se quiere acallar, que hay una vida psíquica, que hay una vida inconsciente y de la cual eso no se quiere saber, pero ahora no solo no se quiere saber, porque pues eso Freud lo descubrió, ¿no? Que siempre no se ha querido saber de eso, pero ahora es borrarlo radicalmente de la especie humana, sea a través de estos discursos, sea a través de la ciencia, sea a través del consumo, por donde sea. Hay que erradicar el deseo, el pensamiento inconsciente del ser humano, que no se manifieste eso, como una especie de máquinas, ¿no? En una sociedad ideal. Exacto. Es lo que creo que va bueno, aquí encuentro por supuesto una coincidencia que a mí me parece genial en lo que venía diciendo también Alberto, ¿no? En relación al medicamento, ¿no? Que a pesar de que se quiera acallar y que lo psíquico va a seguir operando con o sin medicamento. Ujú. Entonces el descubrimiento freudiano no es cualquier cosa, ¿no? Dimensionarlo, ujú, en este sentido que acaba de puntualizar Einar, pues bueno. Sin embargo, por supuesto que vemos los efectos de la corrección política, ¿no? Es decir, volviendo al título de la exageración, ¿no? De no exageres en esto que se señalaba, creo que ya venía en programas atrás diciendo de cómo los pacientes, ¿no? Los analizantes dicen cómo, y puede darse en entrevistas preliminares, ¿no? De cómo hay estas frases de, es que me dicen que esto que siento no tendría por qué ser de esa manera, ¿no? O me dicen que estoy exagerando, o me dicen que soy un dramático o una dramática. Ujú. Y cómo hay sí, un aplastamiento, pero es esa dificultad de poner, de esta, Él cuando está diciendo esto, no ah, está hablando de él, está hablando del otro. exacto. Entonces, justamente, qué es lo primero que nos trae ahora la Ujú. persona que se escucha? Esto que ni es suyo, eso que no es suyo, que eso es lo que lo Exacto. trastorna y de lo cual él no sabe qué hacer, porque forzosamente tiene que hacer lo suyo. Así es. Sí, porque es lo que decía hace un momento de lo que esto es impuesto por el otro y lo que queda no dicho es lo de él o lo de ella, ¿no? Es este Sí, me esfuerzo de, hicieron, bueno, ay, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo si ya me están diciendo que no tiene lugar? ¿No? me ¿Cómo lo hicieron expreso? pensar, Sí. Ujú. Sí, sí, perdón, sí. perdón, Einar, me sí. hicieron pensar ambos con lo que están diciendo, me hicieron traer un caso de una chica jovencita, ya no tan adolescente, tiene 22, 23 años,
pero que la madre la trae, una madre que la persigue porque para ella su hija es alcohólica, así dicho, ¿no? Ella ya tiene un problema de alcoholismo, y justamente lo que esta jovencita va a manifestar permanentemente en este periodo es, digamos, el que ella no puede evitar. Ella no se vive alcohólica, y yo la escucho y no es una alcohólica. Bueno, pero lo que ella no puede evitar es que justamente se aparezca en ella pues este impulso de ir a tomar. Y entonces ahorita que Alberto decía muy bien de no dice de él o no habla de él, sino del otro, justamente como los padres cuando quieren a través de la imposición, porque la persiguen, ¿no? Realmente la coartan, le imponen una, digamos, política correcta. Justamente lo que se ha exacerbado, eso es lo que no dicen los discursos, eso es lo que no contempla. Solo los psicoanalistas lo podemos escuchar. Lo que se ha exacerbado es esta conducta de tomar, y justamente ese, si lo puedo llamar así, ese alcoholismo, no es de ella, que es lo que Alberto estaba diciendo, ¿no? No es de ella, viene de los padres, pero ¿cómo se lo imponen? Y claro, para la chica es, no sé por qué yo no queriendo esto, algo me empuja a eso. Bueno, pues ¿quién es? Los padres, que paradójicamente esas son las paradojas de lo políticamente correcto, ¿no? Queriendo erradicar eso, lo van a exacerbar más. Y eso es lo que no se va a poder escuchar en otro lugar. Digo, no sé Así si me es. expliqué. Sí, Por el silencio, ¿no? Ya lo- yo estaba hablando de inmediato, pero tenía apagado el micrófono. Es que, Einar, eso no tiene lugar en otro lugar. Vaya, no valga mi redundancia, no cabe, no. Vaya, es simplemente como un sinsentido o es algo de inmediato que se toma como patológico. Por ejemplo, ahorita tal cual como lo dice, entonces es en términos de lo patológico, de la caracterización y decir, bueno, pues la muchachita tiene un problema de alcoholismo y ya, y entonces en esos términos habrá el destino inmediato sería llevarla a una atención médica o a lo mejor a algo ya en términos de adicción, si los padres así lo consideraran, pero nunca eso tendrá una posibilidad distinta como lo que está usted planteando. Y cuando digo distinto, me estoy refiriendo a algo muy de fundamento que Freud, incluso ahorita me acuerdo, en las conferencias de introducción al psicoanálisis, en las primeras, lo que va planteando es el cómo todas estas manifestaciones no carecen de sentido. Es decir, todo aquello que vemos manifiesto en la conducta de las personas y que suele ser llevado a términos de morales como algo bueno, como algo malo, o ya más intensamente como algo patológico, no, todo eso no carece de sentido más allá de eso. Y eso es justamente el quehacer y eso es justamente lo propio del psicoanálisis y del psicoanalista. Abrir el espacio de escucha eh, justamente para que ese otro sentido pueda ser escuchado, primero dicho por la persona y que pueda ser escuchado. Entonces, una vorágine, digamos, en los discursos, como ahorita el que estamos trabajando, de lo políticamente correcto, ya parece, bueno, sabemos que no va a contemplar nunca esto que estamos nosotros trabajando, esto que estamos señalando en cuanto al sentido de la manifestación en las personas que no cabe en los discursos. Y que, como bien lo decía ayer también la doctora, en términos de lo sexual, de la sexualidad, era la introducción que hacía ayer la doctora, eso siempre irrumpe, nunca va a tener un lugar, nunca va a caber, ahorita que lo decía, nunca va a tener un lugar en la sociedad. Su condición es esa, irrumpir, irruptivo, iba a decir, pero creo que está mal dicho. Está exagerando con eso. Ya ve, está Denme exagerando oportunidad. con esa palabra. Exactamente. Denme oportunidad ahorita en esta pequeña pausa, dar lectura a un comentario que hemos recibido de parte de nuestro público Radio Escucha. Se trata de Graciela Gutiérrez que nos dice,
Creo que lo políticamente correcto también está en la frase es válido, que se aplica para todo y al garete. Uno se da cuenta que no todo es válido cuando hay un propósito. Sí, y que híjole, es que me hizo pensar en obviamente en la ley, por supuesto. Nada más déjeme ver el comentario otra vez. Em, y es este enfrentamiento entre bueno, eso es lo que me evocó el comentario, ¿no? De este enfrentamiento entre a lo A que yo ver, tengo derecho. permítanme un segundito, ¿sí? Sí, doctora. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, doctora. Hola, doctora, buen día. Buenos días. Este, me trajo, eh, me trajo Giselle ahorita algo que me permite participar en el programa, ¿sí? Y que tiene que ver con no ser ingenuos en relación a los comentarios, ¿sí? La ingenuidad, digamos, en relación a los comentarios, tiene que ver con que ustedes no pierdan que los comentarios a los cuales nosotros respondemos es aquellos que vienen con una intención positiva que nosotros podemos leer y que no seamos ingenuos, por un lado. Y por otro lado, que cuando, digamos, algunos comentarios se prestan a meternos, digamos, el pie para que destruyamos la directriz de los programas, no debemos de ser ingenuos. Entonces, ahorita que los escucho, ¿sí? Creo que tenemos que hacer aviso de qué comentario es el que están ustedes en este momento comentando. Si me lo pasan al costo, entonces lo podemos analizar y lo podemos evaluar. Claro que ¿De, sí, de quién es? doctora. Es de Graciela Gutiérrez ¿Sí? y dice lo siguiente. Creo que lo políticamente correcto también está en la frase es válido, que se aplica para todo y al garete. Uno se da cuenta que no todo es válido cuando hay un propósito. Bueno, aquí digamos, vemos que es una reflexión de ella, es una reflexión personal de ella, ¿sí? Ujú. Pero la forma como está estructurada no nos permite seguir una línea que nosotros ya decidimos al respecto de cómo vamos a tratar lo políticamente correcto, que ya dijimos desde ayer que no es así, sino es correctamente lo político. Entonces no se salgan de ahí. Nosotros solamente podemos platicar, comentar, y los comentarios, digamos, que vengan, se pueden leer, pero no necesariamente nosotros involucrarnos en el comentario. No sé si se dan cuenta, si analizamos un poquito este comentario, ¿sí? Ella tiene una idea que nos expresa muy sanamente y muy bien que lo políticamente correcto, ¿sí? Léalo, que lo políticamente correcto es, También está en la frase es válido, que se pero aplica. ¿qué? ¿Pero qué? ¿Ve? No sabemos a qué se refiere de es válido. ¿Válido qué? Ujú. Y ustedes ya se engancharon en responder cuando nuestra línea, digamos, del programa desde ayer es correctamente político, no políticamente correcto. Entonces, nosotros tenemos una línea del programa y es correctamente político, no políticamente correcto. ¿Sí? Y entonces vemos que en el comentario, bueno, es muy válido para ella, pero ustedes ya se engancharon en algo que ella no especifica. Porque dice que ya algo está contenido en la expresión y nosotros no podemos responder a esto porque nosotros ya estamos en la línea de correctamente político.
no en lo políticamente correcto. Por eso, digamos, el programa de los lunes es nuclear y central, y ustedes lo tienen que leer y lo tienen que escuchar, y tal vez varias veces, para que entonces no se pierdan en la línea que se marca para toda la semana el lunes. Y es muy claro que nosotros dijimos, ya no políticamente correcto, sino ahora será correctamente político. ¿Ok? Por eso los interrumpí, mil disculpas, pero pues tengo una responsabilidad con los programas, entonces generalmente yo no participo los martes. Eso me da a mí posibilidad de hacer muchas otras cosas que tengo que resolver, pero vino Giselle y me dijo, tenemos de alguna manera un problema de entender los comentarios que están surgiendo por lo que ustedes trabajaron. Entonces, no podemos negar que nosotros vamos a provocar los comentarios. Sí. Dígame, Misael. Sí, es decir, es de lo que nos hacemos cargo. Sí, exacto. Es una conversación, nos hacemos cargo de lo que nosotros en la conversación con el público presente provocamos. Pero tenemos una línea, ¿sí? Y aunque podemos, digamos, salirnos de la línea y volver a entrar a la línea, lo que no podemos es perder nuestra línea de investigación y de trabajo y de lo que queremos transmitir. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, escucho qué fue lo que ustedes dijeron. Pónganme en autos. Apenas yo iba a comentar, doctora, que me evocó una idea. Pero ok, no, lo escucho. Sí, en relación a la ley de que me había evocado como ahora por lo que para mí, es decir, porque es la expresión, lo que para mí me conviene o me viene bien, lo voy a introducir vía la ley, ¿no? O va a ser la intención que yo que puedo tener. Y es como se ha generalizado el que si es correcto, ¿cómo dice la expresión? Lo que es válido, perdón, lo que es válido lo voy lo voy a llevar, no, es decir, lo que es válido aunque sea dañino para otros, eso no es lo importante, ¿no? Sino, si es válido para mí, pues lo voy a llevar al derecho. Me evocaba toda esta cuestión en relación también con los discursos pederastas, ¿no? Que buscan incluirse dentro de la ley como algo válido, como algo a lo que tienen derecho. Y esa es la idea que me evocó, que quería comentar. Bueno, de alguna manera creo que podemos oxigenar todavía más el asunto si nosotros decimos algo que es nuclear y central, ¿sí? El que se busque el derecho para un ordenamiento distinto de la sexualidad humana es el camino más peligroso y erróneo en cuanto que lo que va a provocar no se hará el sujeto responsable de ello porque simplemente ha utilizado el derecho para ganar un derecho. Sí. La responsabilidad de los psicoanalistas desde Freud y hasta la orientación lacaniana es precisamente analizar cuáles son las consecuencias de la dinámica de la sexualidad humana inserta en la civilización y en la cultura de nuestra época y cuáles son las aberraciones que por medio de pedir un derecho al derecho, ¿sí? Podemos caer en aberraciones y en un daño grave e irreparable en relación a la conservación de aquellos límites que tienen que darse necesariamente para la sexualidad humana. Claro. De lo contrario, si no hacemos
y si no ponemos límites para la sexualidad humana, lo que va a acontecer, y eso es lo que hemos estado trabajando, lo que va a acontecer es la fractura del lazo social en una justificación de derechos que verdaderamente producen un daño irreversible si no lo detenemos a tiempo. Entonces, no como moralistas, no como guías espirituales, no como sujetos que vamos, digamos, a dar la directriz, sino que nuestra participación en el mundo como psicoanalistas es develar aquello que es precisamente la no develación de la sexualidad humana, porque no le corresponde ni a la civilización ni a la cultura. Claro. Le corresponde al psicoanálisis desde el tiempo de Freud de esas consecuencias, de esas develaciones. Entonces, tenemos un lugar en la civilización y en la cultura que es insertar el psicoanálisis precisamente en la civilización y en la cultura, no como moralistas, sino como responsables de develar lo que definitivamente no le pertenece a ningún otro campo de ordenamiento y de análisis al respecto de la sexualidad humana. No somos tampoco salvadores de almas. No somos tampoco guías espirituales. Sí, no, pero creo que tenemos una responsabilidad. Sí, es decir, la responsabilidad es que, termino ahorita, la responsabilidad es que mientras no haya ningún otro discurso que haya en la historia de la cultura y en la historia de la civilización, quien haya develado verdades nunca dichas al respecto de la satisfacción erótica que se dirige tanto a la autodestrucción como placer, como a la no autodestrucción, sino a otro placer que no involucre la autodestrucción, ni del sujeto, ni de los sujetos que componemos la sociedad. Entonces, eso todavía es patrimonio del psicoanálisis. Le claro. Caiga bien o no le caiga bien, digamos, a los sujetos que indudablemente se incomodan o se molestan por aquello que es posesión exclusiva hasta ahorita del psicoanálisis. Sí, algo iba a decir. Sí, y que ha sido ya objeto de, o causa de defensa en tribunales en Francia, en Italia y en Bélgica, ¿no? De que la práctica psicoanalítica tenga un lugar en los debates de la ley que se quieren, en donde en los países se quiere erradicar el psicoanálisis como práctica por no convenir con los, en este caso, con las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Sí, tenemos una guerra estúpida, porque es una guerra estúpida, ¿sí? ¿En qué sentido es estúpida? Los psicoanalistas no queremos alcanzar un poder en relación a la conducta humana. Esos serán los conductistas. Sí, ¿no? Es su terreno. Y nosotros no queremos dominar su terreno. El problema es que les estorbamos a todas las pretensiones que tienen de reducir la vida psíquica de la sexualidad humana a una conducta. Entonces, no es posible y simplemente lo que nosotros hacemos es demostrar que reducir la dinámica de la sexualidad a una conducta animal no es posible. Sí, y es que, y no solo eso, sino que es también luchar por el derecho de que las personas son las que buscan a los analistas, porque ahí encuentran un lugar para su decir, para su malestar, y que no es la imposición de un estándar como las terapias cognitivo-conductuales. Porque, bueno, y que tiene, por supuesto, implicaciones también económicas, ¿no? En relación a lo que las terapias cognitivo-conductuales también justifican o quieren justificar en cuestiones de mercado.
no de cuántos clientes cómo se van a repartir los clientes, por así decir. Cuando el psicoanalista lo que defiende y ha defendido en los tribunales, ¿no?, de estos países que mencioné es más bien el derecho que el sujeto en su libre ejercicio busca al psicoanalista. Y lo busca porque ha encontrado un lugar para su decir, ¿no? Sobre todo que eso es lo más loable de la existencia del psicoanálisis. Si el sujeto no hubiese desde la época de Freud encontrado la develación de su problemática, de su conflicto en la escucha analítica, el psicoanálisis ya hubiera desaparecido por inservible. Claro. Entonces, lo que lo hace indispensable en la vida de los sujetos es indudablemente que los sujetos lo demandan y que los sujetos demandan el psicoanálisis por lo que ellos encuentran al ser escuchados por un analista, de que no hay coerción, de que no hay una moral, de que no se le escucha desde una moral ni tampoco desde una ética impuesta, sino simplemente él puede por primera vez en su vida hablar libremente frente a otro que lo escucha sin juicios previos, es decir, sin prejuicios, y que tiene la posibilidad de ayudarlo a develarse a sí mismo lo que aparece primero como conflicto imposible de ser explicado y develado. El beneficio es ese, que el sujeto en su decir y al ser escuchado, ¿sí?, se le devela por su propio decir, por su propia palabra, se le devela la verdad, no toda, que contiene su conflicto. Por eso es feliz y por eso se va contento. Y por eso el psicoanálisis ha permanecido y ahora se le consulta a los psicoanalistas cuando la cultura y la civilización no encuentran salida a las desproporciones de la manifestación de la satisfacción erótica, como a capricho de algunos sujetos quieren imponérsela a otros sujetos. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que hay algo que nosotros tenemos, digamos, desde el año 2000 a favor para las discusiones definitivamente de esta política, ¿sí? Y está, digamos, en la frase de Lacan de que el inconsciente es la política. Entonces, con esa frase creo que podemos orientarnos. Por supuesto que es enigmática a todo aquel que no sea psicoanalista de orientación lacaniana, porque además la orientación lacaniana ha alcanzado un nivel de aceptación y de adhesión a las ideas y a la orientación lacaniana enorme en el mundo. Nada menos, acaban de acontecer las jornadas europeas de psicoanálisis y en el Zoom hubo 1,700 personas. Es importante que en México se escuchen estas cosas porque muchas veces nosotros mismos, los psicoanalistas, no compartimos todas estas noticias del psicoanálisis en el mundo. Y nosotros, como el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, formamos parte del grupo de psicoanalistas del mundo, no de México nada más, sino del mundo entero. Y no en una concepción global, ojo, porque la concepción global ha sido precisamente el empuje a que se puede, por medio del derecho, adquirir un derecho y llegar a sin límite en el sujeto puede pedir y demandar. ¿Sí? Estamos verdaderamente a una demanda infantil del capricho y del berrinche, como aquel cuento de que el niño berrinchudo le dice a la mamá, quiero el cuadro, y entonces le da el cuadro. Después le dice, quiero el clavo, y le da el clavo. Y después le dice, quiero el hoyo. Y la mamá pues está frente a una imposibilidad, no le puede entregar el hoyo. Y entonces le dice que no se lo puede dar, y el niño se azota, ¿sí? Destruye sus juguetes, se arranca los cabellos,
se arranca la ropa, se quiere tirar por la ventana, verdaderamente entra en un paroxismo porque se le presenta un imposible en cuanto a la satisfacción que él quiere obtener así, infantilmente. Bueno, en eso estamos en cuanto a los berrinches, las pataletas y los caprichos de la sexualidad actual. Sí. Y pues estamos en la situación de que nos piden el hoyo y el hoyo pues no es posible dárselos. Pero tenemos que encontrar una solución para que estas pataletas, berrinches y demás no ahorquen al mismo ciudadano que demanda el hoyo, cuando el hoyo pues es un imposible. Me hace pensar, doctora, que tanto eso no lo ahorque, como tampoco estos discursos como lo políticamente correcto sean algo que también ahorque y asfixie al sujeto. Porque con lo que decía usted hace un momento, también me hizo pensar en el giro que introduce ayer de correcto, o sea, de correctamente político, en el sentido, por supuesto, ya no en que nunca ha sido nuestro interés el seguir la línea discursiva de lo políticamente correcto, sino como más bien eh, a partir de una experiencia analítica, la posibilidad de un sujeto al ser escuchado es poder encontrar lo correcto, pero no en el sentido del discurso ni de lo moral, de lo bien, sino lo correcto para cada sujeto, lo correcto en él, lo que puede él nombrar desde su propio decir como correcto o correctamente en él, para él. Habíamos llegado a la posibilidad de entender que política es cualquier acto que el sujeto lleve a cabo dentro de ser un ciudadano de un país. Entonces, por eso se le educa. Por eso se le dice que a determinada edad no puede seguir usando pañales, sino tiene que entrar a una organización social en donde defecar y orinar tiene que ser en un lugar específico. Pero anteriormente a esto está también el destete. Es decir, hay un momento en que se le pone un límite a la madre y al sujeto de que debe dejar de seguir mamando los senos de la madre. ¿Sí? Todo esto es la socialización, es la introducción del sujeto a la ley social. Y entonces vemos cómo el sujeto va a ser privado de la demanda berrinchuda y caprichosa de que él quiera mamar indefinidamente de los senos de la madre y que la madre sea su cómplice de eso. Y lo mismo puede ser que puede aventar, digamos, la nica, pues, porque él quiere seguir defecando y orinando en un pañal. Y puede hacer un berrinche y una pataleta hasta ponerse morado. Pero es, digamos, aquellos primeros límites que se le ponen al ciudadano que está empezando a ser limitado, y eso es de lo que habla Freud en El malestar en la cultura. Pero después tendrá que separarse de la madre e ir al kinder. Y entonces tampoco estará de acuerdo. Algunos niños sí, pero en su mayoría los berrinches, las pataletas, el drama de que se va la mamá y se le va la vida y entonces ya no va a poder vivir y va a tener que socializar con una bola de sujetos que él no conoce, que son esos otros niños, y que hay un niño que a lo mejor le da de bienvenida, le da un jalón de pelos o lo empuja o lo que sea, y peor llora y peor se siente, digamos, indefenso frente a esa multitud de desconocidos. Pero de todos modos, tendrá que aceptar el régimen de la escuela. Y así vamos. Y por ahí vamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que todo acto es político, nos referimos precisamente a cómo la educación, con límites, introduce al niño en la cultura y en la civilización. Para crear un ciudadano. Sí. Y entonces, doctora, yo podría
deducir de lo que acaba de decir que ser correctamente políticos en cada sujeto sería todo el trabajo que cada uno tiene que hacer de insertarse en la ley sin justamente imponer la política particular sexual, es decir, el capricho y el berrinche, sino justamente saber que si uno quiere pertenecer a este mundo, podría decirlo así, uno tiene que hacer un trabajo enorme de entrar a esa ley sin imponer la particularidad no erótica. Esa particularidad erótica, ¿sí? Es primero que nada renunciar a los senos maternos. Ya no recibirá la leche de los senos maternos, en donde hay una experiencia placentera para el ser humano. Y después ya no va a tener la satisfacción de defecar y orinar cuando venga el impulso peristáltico para llevarlo a cabo, sino va a tener que desplazarse a un lugar específico y muy probablemente si está en una situación X tendrá que contener el esfínter de la defecación y del orinar hasta que llegue al lugar que la sociedad le indica en donde tiene que orinar o defecar. Todo eso habla precisamente de un control por parte del sujeto. Ahora, esto lo puede llevar a que odie todo eso y entonces se vuelva definitivamente un sujeto nefasto para la sociedad porque no entrará en el gusto, ni en la alegría, ni en la satisfacción de aceptar esos límites. Pero ahorita tenemos precisamente toda la explosión por medio del derecho y no por medio de la libertad subjetiva. Entonces, quieren por derecho imponerle a la heterosexualidad, ¿sí?, lo que puede representar su forma particular de satisfacción sexual, pero viene por una imposición de derecho, en lugar de que se insertara tanto en la civilización como en la cultura, como algo que se puede llevar a cabo y que por alguna razón se les ha perseguido, se les ha matado, se les ha humillado, se les ha, digamos, degradado. Entonces, tenemos que trabajar no en el derecho, sino el por qué viene por parte, digamos, de los sujetos el odio, la venganza, la agresión a las formas de goce erótico del otro. Eso es lo que nosotros insertaríamos, más que utilizar el derecho, porque el derecho sería una imposición a los heterosexuales. Los heterosexuales nos veríamos amenazados por todas estas propuestas de las formas de goce erótico de los otros sujetos. Cuando lo que tenemos que hacer es integrar que la diferencia del goce sexual, ¿sí?, puede vivir dentro de la civilización y dentro de la cultura, siempre y cuando no haya esta maldad de los otros en cuanto a asesinarlos, golpearlos, rechazarlos, humillarlos, en fin, convertirlos en un desecho social. No son un desecho social. Y eso, bueno, pues desde 1915, en cuanto en 3 ensayos de teoría sexual, Freud explica perfectamente que no son ni unos depravados, ni unos desviados, ni unos locos, ni unos psicóticos, ni una nada. Simplemente son sujetos que en su elección de la satisfacción erótica pueden tomar un camino distinto a la heterosexualidad. Eso es todo. Aquí el problema es que socialmente hay sujetos que no soportan el goce erótico de los otros. Y eso es lo que habrá que resolver. No utilizar el derecho para entonces ahora agredir y destruir a los heterosexuales. Uh-huh. Porque entonces se convierte en una lucha de poderes.
Doctora, colegas, estamos llegando justo en este momento a la 1:30 al término de la emisión del día de hoy. Y bueno, pues por supuesto es momento para convocar a nuestro querido público a la cita que tenemos el día de mañana, que es miércoles, y es el espacio, es la posibilidad de volver a pensar en lo que hemos venido trabajando, doctora, lo correctamente político. Claro que tiene que ver con esa frase para psicoanalistas, únicamente para psicoanalistas, y los psicoanalistas tenemos que hacerlos accesibles al público en general. El inconsciente es la política. Ujú. Así es. Pues reunámonos mañana, querido público, en esta cita ya tradicional en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.